Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Miguel. Hola Edison, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía para repensar la existencia humana desde la filosofía. Precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas como la pandemia COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania y los desconcertantes sucesos locales. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison. Buenos días, Edison, Miguel, Tito. Un gusto nuevamente estar en este espacio compartiendo aspectos, temas y reflexiones sobre la filosofía y su vínculo con la vida cotidiana. Esta semana con el profesor Edison Paredes Buitrón dialogaremos acerca de la temática lógica. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término lógica en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre lógica. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Conversamos con Edison Paredes Buitrón sobre la temática lógica. Cotidianamente, ante algo imprevisto, inesperado, impensado, extraño, algo fuera de toda lógica, pero que de seguro tiene una explicación, hablamos de lógica, es decir, requerimos saber el por qué o el cómo se llegó o cómo se produjo un resultado de cualquier asunto, por simple o complejo que sea. Es por tanto una expresión del deseo de explicarnos, entender, comprender las razones, el sentido, la coherencia o la racionalidad de una decisión, de un comportamiento. Por eso nos preguntamos o indagamos por la lógica de algo para comprenderlo, adherir, rechazar, criticarlo, etc. Con esta breve introducción le preguntamos a Edison Paredes cómo se presenta o representa el término lógica en la vida cotidiana. Bien, es importante para responder a esta pregunta hacer una distinción entre lo que sería lo lógico y lo que sería la lógica. Esta perspectiva de lo lógico es lo que se enmarca dentro de la vida cotidiana.
Entonces, el uso cotidiano del término lógica en ese sentido es vago, muchas veces equívoco, ya que tiende a relacionarse con un dominio muy heterogéneo de ideas. Según el contexto, se identifica lo lógico con lo permisible o con lo necesario o con lo justo, ligado esto a la esfera de los valores, por ejemplo. Otras veces con lo que obedece a causas conocidas o con lo que posee rigor, orden, etcétera, etcétera. Y todo lo que nos parece absurdo, insólito, fuera de lugar, se consideraría como ilógico. Entonces, en la vida cotidiana se usa de manera indistinta los términos lógica y lógico. Y es frecuente en el lenguaje usual, por ejemplo, expresiones como es lógico que te hayan castigado, pues si se ha portado mal, no se ha actuado mal. Es lógico que haya sucedido esta situación dadas determinadas condiciones. Es lógico que haya goleado si jugó pésimo. Si suelto, por ejemplo, un marcador, un esfero, nos parece lógico que caiga. O decimos de esta persona, pues sí dio una respuesta lógica. O decimos también, el discurso parece que tiene incoherencias lógicas, o el abogado utilizó los razonamientos con rigor lógico. Aparece la lógica pues como sinónimo de razonamiento. De ahí que unas veces se pretende atribuir la lógica a la realidad, aspectos de la realidad, a los hechos, es decir, a lo que en la realidad misma funciona de una determinada manera, ¿no? Como manera lógica. Otras veces se confunde la lógica con lo moral o con lo permisible. También se atribuye la lógica a lo natural, a lo que obedece a determinadas causas o asimismo a lo que se adecúa a las normas o expectativas sociales. Lo lógico se usa de esta manera, pues en unos casos para indicar que una afirmación es sensata, que se ajusta a los hechos o a las expectativas de lo que es razonable, opuesto por lo tanto a falso, a disparatado, a inútil, o bien para indicar cierta forma de coherencia interna de las afirmaciones y también en este caso también como razonamiento, ¿no? Este tipo de indagaciones están de todas maneras fuera del campo de lo que sería el estudio propiamente dicho de la lógica. La lógica no tiene nada que decir acerca de los hechos porque no se ocupa ni de explicar ni de describir fenómenos. La cuestión de si los conocimientos son de hechos, son acertados o erróneos, verdaderos o falsos, está fuera del campo de la lógica. Lo que sí está dentro del campo de la lógica, digamos, de su ámbito de sujeto, son las relaciones entre las afirmaciones, entre los acertos, las vinculaciones internas entre las partes de un discurso, la coherencia o la incoherencia interna de los argumentos, la corrección o incorrección de las formas de razonar, la coordinación adecuada del pensamiento consigo mismo y no la adecuación de este pensamiento a la realidad, no la verdad de las afirmaciones empíricas, por ejemplo, ¿no? Eso en términos generales podríamos decir. Muchas gracias, profesor Edison. Con estas primeras aproximaciones damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Nos encontramos con Edison Paredes Buitrón, quien en este segmento nos ayudará a mirar el concepto lógica desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos, ¿qué es lógica? Bueno, la lógica como un modo de conocimiento científico es mediata. Es una investigación sobre los modos de lo que podrían llamarse la correcta mediación o de la correcta deducción, en el sentido en que en la lógica se explicita y fija las condiciones de la implicación entre afirmaciones, las condiciones que permiten considerar a una proposición como implicada por algunas otras.
Es decir, lo que le interesa son los nexos, estos nexos correctos entre proposiciones. Condiciones en virtud de las cuales se considera que la proposición A implica la proposición B. Y esto equivale a haber mostrado que no se puede pensar A y la negación de B. De esta manera determina las reglas de la correcta deducción, del discurso correcto, buscando en los lenguajes y a través de la abstracción características generales. Esto es, digamos así, el momento descriptivo de la lógica, que configuran un número de reglas finitas, necesarias y suficientes, que ya es el momento normativo, porque la lógica opera, digamos, a través de determinadas reglas. Y cuando estas reglas, en este momento normativo, son aplicadas, produce pues implicaciones o deducciones que son legítimas, que son correctas. Es decir, pues la lógica es una ciencia que estudia los principios y los procedimientos para realizar la distinción entre deducciones correctas, apegadas a principios y leyes lógicas, de las incorrectas que transgreden estas leyes, estos principios. Al usted mencionar que la lógica es una ciencia, una pregunta, ¿cuál es el objeto de la lógica? Bien, el objeto de la lógica es fundamentalmente el lenguaje, pero lo que le interesa exclusivamente a la lógica es la estructura del lenguaje. En este sentido, la lógica es un modo de indagación sintáctica. Le interesa la forma, le interesa la estructura. En efecto, pues la lógica no analiza, sino la estructura de pensamientos y de razonamientos expresados mediante un lenguaje, identificando su forma, y no directamente el pensar o el raciocinio en sí mismo, ni el contenido de esos razonamientos y de esos pensamientos. Pero tampoco le interesa lógica la realidad concreta, es decir, los hechos, los fenómenos, los sucesos o los acontecimientos. Esto implica decir que el objeto de la lógica no es directamente el pensar o el raciocinio, sino el aspecto estructural de ese pensamiento, el aspecto estructural del lenguaje. La lógica estudia la forma o estructura del pensamiento en ese sentido, y ese es su objeto. La lógica pues no somete a examen la estructura de pensamientos y razonamientos consumados o expresados mediante un lenguaje, ¿sí? Eso es lo que trata la lógica. Solo sobre expresiones implícitas, finitas y analizables de un lenguaje es posible realizar un trabajo de análisis lógico a través de reglas explícitas y precisas de combinación, como hace la lógica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ese es el objeto, la estructura del lenguaje. No le interesan los contenidos, sino estrictamente la estructura. De ahí que una estructura lógica correcta pueden perfectamente colocársele contenidos falsos, pero el razonamiento sigue siendo lógicamente correcto. Si ese es el objeto de la lógica, ¿en qué consiste la diferencia entre verdad y corrección o validez? Bueno, aunque la lógica parece como vinculada al problema de la verdad, de las afirmaciones, no obstante, pues su organización como ciencia se produce al prescindir del punto de vista de la verdad. Es decir, a la lógica no le interesa en sentido estricto los contenidos de los razonamientos. No le interesa que hablen de determinados objetos de un universo U. Por esto la lógica no es una investigación de carácter semántico, sino, decíamos, desde carácter sintáctico. La lógica adopta el punto de vista formal de la corrección o validez. Le interesan en este sentido los nexos, las formas, las estructuras de los argumentos con independencia de que hablen de cualquier objeto digamos así, enunciados. Por esta razón es una investigación, como decíamos, de carácter sintáctico. Así, el punto de vista fundamental de la lógica es un punto de vista formal. Analiza estructuras vacías que pueden ser llenadas con términos cualesquiera del lenguaje, de los distintos campos cognitivos y de los saberes y de la vida cotidiana.
La organización de la lógica como ciencia es posible justamente prescindiendo del punto de vista de la verdad, ya que el campo de su dominio es la demostración de un acerto o de un razonamiento. De ahí que verdad y corrección no sean equivalentes. La verdad, como en alguna otra ocasión habíamos dicho, tiene que ver con el discurso, ¿no? Cómo ese discurso está adecuado al objeto. A la lógica, como no le interesa el contenido, solamente le interesa la estructura, prescinde de este punto de la verdad, ¿sí? La demostración de una proposición radica en el nexo que existe entre los sucesivos anillos de la cadena, entre las premisas y la conclusión, y no en los contenidos, no en que si estos contenidos sean verdaderos o falsos. De ahí que la misión de la lógica, desde el momento en que esta ciencia se ocupa de las condiciones que permiten considerar a una proposición implicada por algunas otras, es decir, demostrada a partir de ellas, no será otra que la de estudiar estos nexos entre proposiciones, proporcionando pues de esta manera un número finito de reglas con las cuales se puede determinar con certeza si una demostración es o no correcta, es decir, desde un punto de vista estrictamente sintáctico. Por esto la tarea de la lógica es ocuparse de la corrección de los argumentos, lejos de la verdad o falsedad de las conclusiones. Ahora, no obstante esto, verdad y corrección se relacionan en la medida en que la lógica, al proporcionar las reglas deductivas o criterios correctos que puedan garantizar que si se tiene como punto de partida premisas verdaderas, es decir, en relación con los contenidos, entonces se asegura la verdad de la conclusión. Es decir, si a las estructuras lógicas les colocamos contenidos verdaderos, estamos, por ejemplo, en el campo de la ciencia. El poder del pensamiento lógico radica en esta relación. De premisas verdaderas, solo es posible conclusiones verdaderas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues justamente, como digo, en el campo de las distintas ciencias. Pero puede ser que podamos colocar contenidos verdaderos a estructuras lógicas incorrectas. Y ahí estamos entrando en un campo de falacias, por ejemplo, de razonamientos que están mal estructurados, aunque los contenidos sean verdaderos. Si consideramos que todas las ciencias tienen una forma de operar, ¿cómo opera la lógica? Bueno, la lógica opera a través de determinados principios, de una cantidad finita de reglas, de ciertos conectores lógicos y de símbolos que le otorgan un sentido formal simbólico, en este caso a la lógica. Entonces, los principios básicos con los que opera la lógica y que se las considera leyes del pensamiento correcto y no de las cosas y no de los fenómenos del mundo son tres. El principio de identidad, que señala que todo término o proposición tienen que ser idénticos a sí mismos. Es decir, A es igual a A. La variable lógica A denota un pensamiento cualquiera, ¿no? En lugar de colocarse un pensamiento de cualquier contenido concreto, ¿sí? A le podemos colocar cualquier contenido, ¿sí? Un lápiz es idéntico a un lápiz, digamos formalmente, ¿no? En el campo del pensamiento. En la realidad no sucede eso, porque en la realidad no hay nada que sea idéntico. Por eso la lógica trata, digamos, de estructuras del pensamiento, no de la realidad. El segundo principio es el principio de no contradicción. Es imposible afirmar o negar algo de manera simultánea, nos señala este principio. Es decir, no es posible afirmar algo y al mismo tiempo negarlo. Podríamos decir que es falso que se ve A y no A al mismo tiempo. Si un objeto A posee cierta propiedad X, en las expresiones sobre A es necesario afirmar que esta propiedad se da y no negarla. Si se afirma algo y al mismo tiempo se niega, o afirma algo incompatible con lo primero, se tiene una contradicción. Y la contradicción la contradicción lógica es imposible, ¿no? O sea, cuando hay una contradicción en un sistema argumentativo, pues el argumento es inválido. Entonces tiene que obedecer el principio de no contradicción.
Y el principio de tercero excluido, que digamos es una variación del mismo principio de no contradicción, señala que no puede haber término medio entre afirmaciones contrarias. Es decir, respecto de una cosa debemos afirmar o negar algo, cualquiera que sea. Es decir, no se da el caso de que los dos tengan un valor de verdad lógico verdadero. Si uno es verdadero, el otro es falso. Es decir, A o no A. A partir de estos principios lógicos o leyes lógicas, se estructuran un conjunto de reglas que le posibilitan establecer la demostración de la validez o de la invalidez de determinadas proposiciones o de determinados argumentos. Estas reglas tienen directa relación con los nexos o conectores lógicos, que son símbolos que se utilizan para enlazar unas proposiciones con otras. Entonces, estipulan reglas para cada conector. ¿Sí? Unas reglas para la conjunción, por ejemplo, ¿no? La conjunción es un nexo lógico. El I es la base fundamental de este nexo, ¿no? Decimos A, I, B, por decir algo, ¿no? Hay reglas para la disyunción, es decir, para el conector o bien estamos aquí, o bien estamos en la casa, o vamos al cine, o nos tomamos una bebida. ¿Sí? Hay reglas para el condicional, que es el sí entonces. Si llueve en Quito, entonces hace frío, por ejemplo. Hay reglas del bicondicional, que es el sí y solo sí, que es una igualdad lógica. Y hay reglas también del negador, del no. Para el no, es falso, no es cierto, es mentira y todos esos indicadores de negador. El punto de vista de la corrección da una característica específica a la lógica, que es justamente el simbolismo. El simbolismo posibilita, por un lado, sustituir los nombres por variables, es decir, por letras del alfabeto, P, Q, R, S. Si tenemos una proposición, por ejemplo, si llueve en Quito, entonces hace frío. Llueve en Quito, puedo reemplazarle por una variable P, y hace frío en Quito, puedo reemplazarle por una variable Q. Entonces tengo P, si P, entonces Q. Ya prescindiendo de los contenidos, podemos establecer en términos simbólicos y formales toda una serie de operaciones lógicas, ¿sí? Entonces, cuando se reemplazan estos nombres, los contenidos por variables, da lugar a expresiones que ya no designan nada determinado, sino solamente formas simbólicas o estructuras vacías que pueden ser llenadas por contenidos. Y por otro también, se pueden sustituir por símbolos constantes los términos fijos del lenguaje que cumplen la función de establecer conexiones o nexos. ¿Sí? La utilización de letras en lugar de proposiciones enteras, de símbolos para el I, para el O, para el sí entonces, el sí, solo sí, para la negación y otros simbolismos para agrupar, pues constituyen y le dan una precisión al operar lógico. Con este conjunto de leyes, reglas, conectores, símbolos, se realizan los procesos de cálculo lógico para determinar la validez o invalidez de un razonamiento o de un argumento. Y es así como, en términos generales, pues opera la lógica. Entonces, ¿cuáles son las estructuras con las cuales trabaja la lógica? Las estructuras con las cuales trabaja la lógica son básicamente tres. Digamos los que son los términos, que en términos de lógica son los predicados y las clases, las proposiciones y los argumentos. Son esas tres, digamos así, estructuras del lenguaje con las cuales trabaja la lógica. Los predicados son este conjunto de palabras, sean sustantivos, adjetivos o verbos, con las cuales podemos designar un objeto. Por ejemplo, perro, verde, leer, cuaderno. Todas esas palabras, ¿sí?, son predicados. Es decir, perro es un predicado que le atribuimos a un objeto y podemos decir, esto es un perro. Y así, etcétera, ¿no? A todas las cuestiones.
Siempre que tenemos algo al frente, le colocamos un nombre. Y ese nombre que le colocamos a las cosas se llama predicados en lógica. Pero al mismo tiempo que podemos atribuirle un predicado a un objeto, también podemos negarlo. Podemos decir, por ejemplo, esto no es un perro. Pero al mismo tiempo también podemos atribuir dos o más predicados a un mismo objeto. Por ejemplo, podemos decir, este es un perro pequeño. Perro pequeño le atribuimos a un mismo objeto. O un perro pequeño bravo. Entonces, y así vamos atribuyendo cantidad de predicados a un mismo objeto. Estos predicados constituyen las estructuras más simples del pensamiento, las palabras, ¿sí? Excepto los nombres propios. Ahora, si podríamos reunir a un grupo, en un solo grupo, ¿cierto? A todos los objetos a los cuales atribuyamos o le atribuimos un determinado predicado y dar a esta reunión una designación específica, a esta reunión de objetos se llama clase. Por lo tanto, la reunión de todos los objetos a los cuales atribuimos un predicado P es la clase de todos los P. Entonces ya no decimos esto es un perro, decimos esto pertenece a la clase de los perros. ¿Sí? Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, se establece esta relación de pertenencia, pero también de no pertenencia. Decimos, esto no pertenece a la clase de los perros. Igualmente, así como un objeto puede pertenecer a una clase, también le negamos. Pero un objeto puede pertenecer a múltiples clases, por decir algo. Este objeto pertenece a la clase de los perros, a la clase de los objetos negros, a la clase de los objetos pequeños. Entonces, y así vamos estableciendo lo que son las clases. Y a partir de las clases, digamos así, se estructura lo que se llama la lógica de clases, con sus reglas, con conectores, símbolos y una forma específica de cálculo lógico que relacionan unas clases con otras clases. La segunda estructura son las proposiciones. Las proposiciones son formas de pensamiento o expresiones declarativas o enunciativas que se caracterizan por afirmar o negar algo y por lo tanto tienen un valor de verdad. Pueden ser verdaderas o falsas. De esto se excluyen todas las oraciones de carácter imperativo, interrogativo o exclamativo. No tienen valores de verdad. ¿Sí? Estas proposiciones a las cuales podemos atribuir un valor veritativo, es decir, pueden ser verdaderas o falsas. En términos de lógica decimos 1 o 0, ¿sí? Son proposiciones. ¿Sí? En una lógica bivalente, o sea que tiene dos valores de verdad, o pueden verdadero o bien falso, una proposición solamente puede ser verdadera o puede ser falsa. Y las proposiciones pueden ser atómicas o moleculares. Son atómicas cuando constan de una sola proposición afirmada o negada. Por decir algo, Quito es la capital del Ecuador, es una proposición atómica. Ahora, son proposiciones moleculares cuando se juntan dos o más proposiciones atómicas a través de algún nexo o conector lógico. Por ejemplo, puedo decir, Quito es la capital del Ecuador y Bogotá es la capital de Colombia. Y así poder juntar más proposiciones y establecer, digamos, cuestiones un poco más complejas en términos de cuestiones moleculares. Desde este punto de vista, pues se estructura lo que podría llamarse la lógica de proposiciones, que también tiene sus reglas, sus conectores, sus símbolos y su cálculo proposicional muy específico. Y la tercera estructura básica con la que trabaja la lógica, que es una estructura mucho más compleja, son los argumentos. Los argumentos son conjuntos de enunciados tales que uno de ellos, llamado conclusión, se sigue necesariamente de otros a los que se llama premisas. Entonces, los argumentos establecen este nexo entre premisas y conclusión. A diferencia de las proposiciones que se caracterizan por tener un valor de verdad,
Los argumentos pueden ser bien construidos o correctos o mal construidos o incorrectos, pero no tienen los argumentos un valor de verdad. Un argumento correcto o válido es aquel cuya conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Es decir, que la falsedad de la conclusión es incompatible con la verdad de las premisas. Un argumento incorrecto o inválido es aquel en el que la conclusión, es falsa y las premisas verdaderas, desde el punto de vista de la verdad, de verdad lógico, ¿no? Desde la perspectiva de la verdad de la lógica. El análisis lógico de los argumentos implica el estudio y la formulación explícita y rigurosa de las reglas que gobiernan las operaciones deductivas. Entonces, también aquí tenemos una lógica de argumentos con igualmente conectores, reglas, símbolos y una forma de cálculo muy particular. Muchas gracias, profesor Edison. Una última pregunta con todo esto. ¿La lógica para qué? Bien, bueno, aunque la lógica tiene un objeto preciso y delimitado relacionado con la estructura del pensamiento, sin embargo, no se desarrolla con la finalidad de obtener fórmulas complicadas que no tengan nada que ver con los contenidos de los saberes, de los conocimientos y de los usos que hacemos de esos contenidos también en la vida cotidiana. Más bien al contrario, ayuda a clarificar y a hacer más rigurosos nuestros pensamientos y por lo tanto también más claros y rigurosos los enunciados de la vida práctica. En este sentido, pues la lógica no solamente está en la ciencia, también está en todos los aspectos de la vida cotidiana. Para establecer estas relaciones es necesario pues, formalizar y abstraer para identificar estructuras lógicas de las diversas modalidades de pensamiento. El cultivo y el desarrollo del pensamiento lógico, por otro lado, de estas capacidades deductivas, ayudará no solo al desarrollo del conocimiento científico, porque la lógica es imprescindible para toda ciencia, y los otros campos del conocimiento y de los saberes, sino también, y posiblemente esto pueda ser el aspecto más importante de la lógica, ayuda a mejorar las condiciones y posibilidades de vida de las personas, en la medida en que contribuye a tomar decisiones autónomas y correctas. Todas las decisiones que tomamos implican razonamientos, pero si esos razonamientos están correctamente estructurados, eso contribuye a que esas decisiones puedan, digamos, tener efecto en las condiciones de vida con las cuales vamos desarrollando nuestra existencia. Entonces, cualquier decisión en los campos teóricos y prácticos es potenciada si se desarrollan las capacidades lógicas en los sujetos. Así, en la medida en que potenciamos el pensar lógico, se gana en poder. Se contribuye a incrementar la potencia de pensar, ¿sí? Para evitar que estemos a merced de las decisiones que otros toman por nosotros, ¿no es cierto? Que, digamos, el poder y el desarrollo del pensamiento lógico ayuda a que no seamos tan fácilmente manipulados, sobre todo en los discursos políticos. De esta manera, pues la lógica contribuye en el orden y organización adecuada y correcta de los pensamientos. Es imprescindible para el orden de nuestro lenguaje, ya que esto implica el uso de argumentos. Permite articular o componer de manera coherente nuestros pensamientos. El estudio de la lógica, pues, potencia la capacidad de análisis, organización y toma de decisiones. El dominio de la lógica, digamos, finalmente permite tener a mano una ocupación intelectual de interés y también de mucha utilidad para cualquier tema. Ello proporciona, pues, tanto la claridad del pensamiento y la capacidad para buscar y construir los caminos adecuados en medio del laberinto del pensamiento y de la vida. Como
también el hábito de disponer de las ideas de una forma metódica, ordenada, el poder de detectar falacias y criticar los argumentos mal construidos que aparecen en publicaciones, en discursos, en sermones, etcétera, etcétera. Y ahí está, digamos, una base importantísima del para qué la lógica. Lastimosamente, pues, de los ámbitos académicos cada vez va desapareciendo el estudio de la lógica, con lo cual están dejando de lado, pues, una posibilidad de desarrollar la capacidad de pensar analítica y crítica, ¿no? Que puede vincularse al campo de la lógica. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de lógica? ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Edison Paredes Buitrón. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término lógica. Luego nos presentó desde su perspectiva filosófica el concepto lógica. Ahora solicitamos sus recomendaciones, profesor, y sugerencias para profundizar en esta temática. Bueno, hay textos literarios que tienen una perspectiva interesante, entretenida la lógica, por ejemplo, los textos literarios de Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, o los textos de Sir Conan Doyle, todas estas sagas de textos de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿sí? Que son interesantes porque ahí se conecta todo una perspectiva de la lógica, digamos, implicada y compuesta con los elementos literarios. Y también pues se puede analizar algunos otros textos ya más técnicos, más referidos específicamente al campo de la lógica, como la lógica de Manuel Garrido, la lógica de Irving Copy, Introducción a la Lógica. Hay una introducción a la lógica muy interesante de Helmut Schaefert que da lugar también a esta perspectiva de relación con la lógica de clases. Y bueno, ¿no? O sea, tenemos interesantes perspectivas en este sentido, ¿no? Muchas gracias, profesor, por sus recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes de Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.